es definir las competencias del énfasis. ¿Sí? Y cuando hablamos de competencias del énfasis estamos hablando de unas cosas muy particulares. Esperamos y espero que pues, a lo largo de la sesión de hoy, pues eso, cuando digamos que estamos definiendo el mapa de competencias de los énfasis, el asunto sea muy claro para todos. Y esa definición de las competencias desencadena una serie de dispositivos didácticos de evaluación que deben ser coherentes con la propuesta de competencias. Entonces, por eso digamos que el asunto es tan central. El año pasado hicimos un diplomado para profesores, no muy exitoso, que decirlo, pero pues, al menos sí con un corpus conceptual muy fuerte. El primer capítulo, recuerden ustedes, de ese diplomado era las competencias. Pero conversando con María Paula, con algunos de ustedes también, nos dimos cuenta que este año no habíamos vuelto a tocar algunas revisiones conceptuales. Y pues tenemos un equipo que es mayoritariamente nuevo, y volver, digamos, a conversar sobre esos aspectos pues resulta bastante significativo. Entonces el propósito es plantear el asunto de las competencias como un tema nodal del desarrollo curricular, identificando qué son, cómo se desarrollan, cómo se evalúan. Eso es un diplomado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo en 3 horas. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, antes de todo el ejercicio, he pensado que vamos a hacer este taller en 3 partes. Un ejercicio exploratorio, unos referentes conceptuales, una tercera parte de aplicaciones al proyecto. Y quiero que miren muy bien las 3 partes que tienen una intencionalidad didáctica del taller. Y después vamos a conversar al finalizar la sesión si esta intencionalidad didáctica fue evidente. ¿Sí? Fue evidente. Entonces vamos a arrancar con la primera parte, con el ejercicio exploratorio. Y quisiera hacerles 2 preguntas para que las contesten de manera individual en 3 minutos. La primera, define competencias. La segunda, ¿qué espera del taller de hoy? Y esto es así rápidamente lo que es. Ay, venía a ver pasando de inglés. ¿Listos? ¿Listos? Por favor, Juan David, estás aquí al lado de mi celular. Ustedes 4, ustedes 3, ustedes 4, ustedes 3 y ustedes 3. 2 minutos por aquí. La Paula. ¿Nos encontraste? Ni siquiera ha llegado de Claudia. Me enfrento a Claudia. Conversemos sobre las respuestas que dimos, a ver en qué coincidimos, en qué no coincidimos. Mira, yo dije que una competencia un conocimiento específico adquirido en proceso de formación o entrenamiento. Yo lo dejo como actos que permiten que desarrollen competencias con el desarrollo.
Tú lo sabes, que es lo que aprendes, el proceso. Pues aprender. Yo espero que me quede clara. Sí, una cosa así. Sobre todo que por lo menos en este proyecto se habla mucho y en poquitos momentos en los que he escuchado sobre el tema, pues parece que es mucha cosa como hacia dónde debe apuntar. Pero no sucede. Porque se habla pero si sientes que es como tan Pati. Una síntesis de lo que conversaron. Pilas, por favor, el resto de los equipos. Pati. Conversamos que las competencias tienen que ver con habilidades, con ese conjunto de posibilidades que yo tengo de ser y de hacer en un contexto determinado. ¿Sí? Más que todo habilidades tengo para desarrollar algunas cosas. Puede ser ejercicio, depende del contexto. Un ejercicio, una labor, en general. ¿Y sobre el segundo punto? Sobre el segundo punto, todas queremos aprender muchísimo y tener claridades. Muy bien, Luis Eduardo. Los puntos como la capacidad de poder desempeñarse efectivamente en un como más contexto. ¿Y el segundo punto? ¿No alcanzaron? pues afianzar lo que me la irme con una herramienta más clara, más eficaz. Ok, Sebas. Experto. Y unificar criterios en el Sí, bueno, interesante. Ok, al menos tener un horizonte conceptual común. Sebas. Igual acá hablamos de habilidades, destrezas, recursos, del saber hacer, del saber ser también, muy puesto en contexto también dependiendo de la intención formativa. Y que esperamos del taller, como ya lo que dijo Gilberto, llegar a, de pronto no una verdad absoluta, pero sí algo que nos diga qué es competencia para nosotros y pueda orientar de pronto el proyecto. Ok. Marcela. Nosotros identificamos nuestras clases en cuanto a competencias, como saber, contexto, capacidad. Y estábamos tratando de llegar a unificar esta definición. Y en cuanto al segundo punto, dijimos que queremos unificar también conceptos y saber la Ok, vale. Rafa. Rafa. Antonio Rafa. Ana Chatico, ¿cómo me le ha ido? No, creo que nosotros compartimos la mayoría de lo que se ha dicho ya. Hablamos de habilidades y cómo utilizas esas habilidades en un contexto específico. O sea, cómo tú un conocimiento dado lo puedes transformar o adaptar a un contexto. En términos generales, lo que consideramos que es una competencia. ¿Y qué esperamos? Lo que todo el mundo ha dicho. Unificar criterios sobre qué es una competencia y digamos tener más elementos a partir de ahí de poderla identificar ya digamos en contexto, digamos si realmente cómo si se aplica o no se aplica, si se adquiere o no se adquiere, cómo se adquiere, cómo se permite que suceda o cómo se promueve, etc. Yo escuchaba en algunos colegios que dicen, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Por logros o por competencia? Entonces, no, pero no le prestemos atención a eso, pues que lo único que cambia el logro a la competencia es cómo se va a redactar. Entonces, como mirar en dónde se delimita
el logro y la competencia, cuál es la intencionalidad, y además cómo es ligar la competencia o cómo más centrarla a lo educativo y no tanto a la racionalidad económica y todo eso. Bueno, pues veo que hay un muy buen insumo para hacer el ejercicio porque partimos de comprensiones comunes, digamos, esas nociones comunes están asociadas a lo que los corpus teóricos en pedagogía han venido trabajando de competencias y pues ustedes son expertos en el asunto y por eso el lenguaje es común. Si esperamos ir, ojalá precisando o problematizando algunas cosas, no creo que lleguemos a cosas tan elaboradas como la redacción, pero vamos a hacer una segunda parte de competencias. Pero bueno, pero sí creo importante, en esa línea de la escritura, sí hacer unas distinciones importantes entre, por ejemplo, objetivos, ¿sí?, indicadores, competencias, desempeños, discutir si una competencia es evaluable, hasta dónde puede evaluarse, qué es lo que se evalúa de una competencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces hasta dónde nos da pues el espacio que vamos a tener en la tarde de hoy, o si no pues tendremos otros momentos de conversación pues, para volver en algunos aspectos. Eso es una cosa muy rápida como de contexto, pero para mí era imprescindible partir de lo que los pedagogos llaman los saberes previos. ¿Qué tenemos? ¿Con qué partimos? ¿De dónde arrancamos? ¿Qué nociones tenemos? ¿Qué experiencias hemos vivido? Pero bueno, digamos que no pudimos profundizar mucho, pero sí tener esa mirada inicial. Lo segundo, vamos a empezar a trabajar sobre algunos referentes conceptuales. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes una historia. Yo alguna vez le leí a un autor, a un padre jesuita hindú, bueno, es gringo, pero vivió en la India toda la vida, se llama Anthony de Mello, ¿no? ¿Nunca lo ha leído? Sí. Ese Anthony era bueno, ¿sí? Y entonces tiene una literatura muy extensa de historias, de cuentos. Y él dice que la distancia más corta para llegar a la verdad es una historia, es un relato. ¿Sí? Así como la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, es un cuento. Entonces este cuento es de una filósofa norteamericana llamada Martha Nussbaum, en un librito que se llama Sin fines de lucro, en el año 2010, un libro como de 50 páginas, que hace una defensa de la educación humanística en la universidad. No sé cómo. Entonces dice así el texto de Martha Nussbaum. Dice, un Raja de la India, imagínense, el príncipe, tenía un papagayo hermoso y preocupado por la educación del ave convocó a los sabios de todo su imperio, quienes se trenzaron en interminables debates sobre la metodología y especialmente sobre los libros de texto. Al final le dijeron, para nuestro objetivo nunca sobrarán los libros de texto. Como escuela se construyó una preciosa jaula de oro. Luego los sabios le mostraron al Raja el método de instrucción que habían elaborado y este quedó muy impresionado. El método era tan genial que el pájaro comparado con él resultaba insignificante y ridículo. Así los pandits, los maestros, con un libro en la siniestra y un puntero en la diestra, le dieron al pobre papagayo lo que generalmente suele llamarse lecciones. Cierto día el pájaro murió. Durante un tiempo bastante prolongado, nadie lo advirtió. Entonces los sobrinos del Raja se acercaron a darle la noticia: Majestad, la educación del papagayo ha terminado. ¿Sabe saltar?, preguntó el Raja. Jamás lo consiguió, respondieron. ¿Sabe volar?, preguntó el Raja. Majestad. Tráeme al pájaro, ordenó el Raja. Le trajeron el pájaro al Raja y él pasó su mano sobre el cuerpo del pájaro y únicamente crujió el relleno de las hojas de los libros. A través de las ventanas
llegaba el suave murmullo de la brisa primaveral que agitaba las hojas recién abiertas de los azoka. Aquella mañana de abril era triste y desolada. Y terminó la historia de Marta Nussbaum sobre el papagayo. ¿Qué te dice, Carlos, esta historia? Pues que el pájaro no pudo hacer nada por el aprendizaje, solamente él recibió, pero no pudo hacer nada. Es decir, si tú no haces nada con lo que aprendes, no lo proyectas, pues entonces queda ahí el infarto. Y ya, no se puede transformar, no puedes transmitirlo. ¿De a ti qué te dice, Paola? Es lo que estoy haciendo para entregar lo que tengo para asegurarme de que está siendo recibido. ¿Por qué crujían las hojas cuando el Rajá pasó la mano sobre el cuerpo del papagayo? ¿Te acuerdas el poema de las hojas? Se murió de intoxicación cognitiva. Sí. Tú dirías, ¿no? Como veterinaria, ¿sí? El diagnóstico fue intoxicación cognitiva. ¿Sí? Por eso crujían las hojas de los libros, pero ni saltaban, ni volaban, ni cantaban, nada de lo que un papagayo debería hacer. ¿Sí? Pero además, que era una tarde primaveral, ¿sí? Los árboles, las azocas se movían, imagínense pues el ambiente primaveral, una tarde de abril. ¿Qué les dice a ustedes ese contraste de la tarde primaveral de abril frente al pájaro muerto y su jaula de oro? Claro, ¿qué te dice eso? Entonces todo lo que se tiene. ¿Ya te imaginaste la tarde primaveral? Pero no es todo lo que está ahí para tomar, para poder poner en práctica lo que él hubiese aprendido, pero él estaba ahí sin aprovechar todo eso. ¿Qué estaba afuera? La vida, el mundo, los árboles, la brisa, el hábitat del pájaro. Sin embargo, él estaba encerrado en una hermosa jaula de oro, tragando libro. Listo, terminamos, ya tenemos más que 100 preguntas. Vamos a volar a la primavera. Eso, Pero vamos a crear esperamos las 11 a las 4 y nos vamos. Bueno, esta introducción de la historia de Marta Nussbaum pues tiene todo que ver con lo que ustedes han dicho sobre sus propias nociones de competencia, ¿no? O sea, justamente esa preocupación ancestral de cómo conectar el mundo de la vida con el mundo de la educación, para que no anden como en líneas paralelas. ¿Cómo hacer posible? El lema del colegio donde estudia mi hijo me encanta. Bueno, en todo el colegio, pero no mucho, pero el lema me parece muy bonito. Dice, ¿cómo es? Dice, no es para el colegio, o sea, no es para la escuela, es para la vida. No es para la escuela, es para la vida. O sea, lo que se hace no tiene que ver con el desarrollo de una serie de tareas escolares que convierten a los estudiantes en unos buenos sujetos escolarizados, sino en cómo todo eso que viven en la escuela, un proceso educativo formal, institucionalizado, secuencial, intencionado, tiene que ver con la existencia, con los contextos, con los entornos, con las sociedades, con las familias, con los sujetos, consigo mismos. Porque si eso no tiene que ver con eso, pues ¿para qué sirve la educación? ¿Sí? Entonces, esa aspiración, digamos que ha sido una aspiración de muchos años, de muchos. Pero no siempre ha sido afortunado la manera en la que esa aspiración se convierte en prácticas educativas. ¿Sí? De hecho, si nosotros revisáramos nuestras propias historias, nuestras autobiografías escolares, uno diría, sí, aprendí una cantidad de cosas que ¿sí? De pronto pasaron años y años en que aprendí cosas de las cuales ni recuerdo, ni tengo el sentido, ni desarrollaron en mí
ciertas capacidades, pero pasamos años enteros, ¿no? Años enteros, repitiendo cosas, haciendo cosas. Si uno mirara, por ejemplo, lo que decía Giovanni en el desayuno de rectores sobre el aprendizaje en inglés, ¿no? 11 años. ¿Sí? Contaba el hermano Carlos que día, en consejo académico, que hace unos años, por ahí en los 80, en La Guajira, en un colegio de la Salle, se llamaba Manuel Antonio Dávila San Juan del Cesar, les hicieron un examen a los estudiantes sobre aquello en inglés que habían visto toda su vida, que era el verbo to be. Es fácil, conjugue el verbo to be en presente. Piensa la conjugación. Yo tuví, tú tuviste, él tuvió. Eso es historia. Eso es historia. O sea, en octavo grado, y las comprensiones gramaticales, el uso pragmático de nuestra segunda lengua se reduce ya a eso. Claro, eso produce hilaridad, ¿no? Pero eso es terrible, eso es una desgracia absoluta. Pero si uno mirara otros campos de desempeño, pues de pronto uno encontraría que los estudiantes pasan cosas similares, ¿no? Y si uno va al mundo de la universidad, es posible que también pasen cosas similares. Entonces, digamos que las competencias vienen a proponer una alternativa, una posibilidad en hacer real esa aspiración de que vida y educación por fin lleguen. ¿Sí? Es como un horizonte, digamos, así grande. ¿Bien? Pero el asunto vamos a intentar concretizarlo, porque si no, pues no podemos irnos, porque si no tenemos que agotar hasta las 6. Entonces, por eso vamos a enredar rapidito. Porque podríamos dejar aquí ya, digamos que esa reflexión creo que ya nos dejan unas inquietudes. Lo primero es esto. Miren, las competencias, como lo vamos a ver ahora detalladamente, se han convertido en un campo intelectual. Esa noción de campo intelectual es interesante. Voy a traer aquí un autor francés, porque cuando este autor francés, que es Bourdieu, habla de los campos intelectuales, está diciendo que hay unas nociones que están asociadas a las distribuciones de poder en los cuerpos académicos. Y las competencias sufrieron ese fenómeno en América Latina, a nivel internacional, pero en Colombia de manera especial. O sea, las competencias se volvieron una noción de debate político y no una noción de debate pedagógico. ¿Sí? Y la cosa fue simplísima. ¿Cómo se llama el decreto ley que regula la educación en Colombia? 115. Muy bien. Chócala eso. La ley 115 del año 90 y, Giovanni, 4, bien, chócalo 5, Giovanni, 94. Estableció en Colombia una cosa que es la autonomía curricular. ¿Sí? ¿Qué es eso, la autonomía curricular? En Colombia no existen currículos oficiales, como en Francia, por ejemplo. Francia tiene un currículo oficial, estatal. ¿Sí? Venezuela es obvio, tiene un currículo oficial. Colombia no, y esa fue una pelea que el sindicato le ganó al Estado en ese entonces. ¿Sí? El CODE le ganó la puja al Estado. Y en la ley quedó contemplado que no existirían definiciones curriculares, sino que los colegios organizarían sus propios proyectos educativos institucionales. Claro, yo que en esa época ya trabajaba, o sea, a los 10 años trabajaba en esa época, recuerdo mucho que en los colegios pues, la gente no estaba preparada para hacer construcciones de proyectos. Entonces, hubo dos caminos. Uno, la gente que estudiaba maestrías, que era muy escasa, hacía como trabajo de grado los proyectos. O dos, contrataban gente. Un señor que se llamaba Félix Bustos, que armó una empresa de consultorías y se hizo la plata, vendiendo peces. ¿Sí? Ese era el negocio del momento. Porque la ley obligaba en un tiempo a registrar los PEIs y secretarías de educación. Pero eso ni generó una dinámica de construcción colectiva,
ni generó nada, sino que era el afán de tener el documento y digamos que esa potestad curricular que se le dio a las instituciones fue muy mal aprovechada porque no estábamos preparados para pensar el asunto. Pero ¿a qué voy con eso? Como en Colombia no hay potestad curricular estatal, ¿sí? ese vacío, digamos, curricular que no fue bien utilizado por los maestros ni por las instituciones educativas, vino a ser llenado por las editoriales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya no es el Estado el que designa los contenidos curriculares, sino Santillana, Normas, USAED, ¿sí? Porque además los libros traen todo, ¿sí? Traen el planeador, las actividades, todo está hecho. Y eso pues tiene unas implicaciones, digamos, en los procesos muy delicadas, porque entonces convertimos los contenidos curriculares en objetos de mercado o de mercadeos editoriales. Hay unos muy buenos libros, hay unos muy buenos textos, el texto siempre será un bien importante, pero un texto no puede suplir la tarea académica e intelectual de un docente, de un maestro. Entonces, el Estado solo le quedó un recurso de seguimiento y de control educativo, y eso se llamaba estándares, ¿no? Bueno, pero los estándares no son obligatorios. O sea, la única herramienta, como no puede hacer el Estado, revisión curricular. ¿Y el ICFES es qué? Evaluación. ¡Esa! La evaluación. Y el Estado desarrolló un dispositivo estatal evaluativo que tenemos, pero es impresionante, con un ente gigante, con una cantidad de pruebas en quinto, en séptimo, en noveno, en 11, en la universidad, ¿sí? Y entonces contrató un equipo de intelectuales para darle legitimidad epistemológica a la evaluación. Entonces el ICFES dijo, es que vamos a hacer una transformación de la evaluación y de aquí en adelante, año 2000, vamos a empezar a evaluar por... ¡Eso! Muy bien, Carolina, estás conectada. Por competencias. Entonces, las competencias llegan a la educación colombiana vía jurídica, no vía pedagógica. Primera cosa. O sea, es una decisión jurídica que además llega por la evaluación, y además por la evaluación estatal. Entonces lo que pasó aquí fue al revés. No hubo una comprensión pedagógica, sino hubo una decisión jurídica estatal que dice que va a evaluar competencias, y entonces todo el mundo empieza a preguntarse, y si nos van a evaluar por competencias, entonces, ¿qué son las competencias? ¿Y cómo hacemos? Y el Estado ha dado bandazos en la evaluación, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos 15 años ha variado por lo menos 11 veces en la prueba, intentando encontrar cuál es la mejor manera, pero siempre con un fundamento de base, y es que es posible evaluar las competencias en el lenguaje. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué razón el Estado afirma que es posible hacer evaluaciones en el lenguaje? Pero ahora vamos aquí. Entonces esa vaina, por ese origen, se convierte en un campo intelectual, es decir, en un lugar donde esta noción enfrenta a intelectuales de distinta franquicia, ¿sí? de distinto bando. Entonces, vamos a dar un ejemplo para ilustrar mejor el tema. Aquí en Bogotá, cuando empezaron a hacerse las pruebas Saber, pues ya estaban las administraciones de izquierda desde Lucho, y pues la prueba de Saber era una prueba de necesidades, ¿sí? Vino toda la administración de Uribe, que Santos continuó más o menos, digamos, en los mismos términos para la educación, y entonces esa que era entendida como una posición de la derecha, ¿sí? en la evaluación de la educación, en Bogotá no fue bien recibida. Inclusive ustedes van a los colegios hoy, bueno, hoy menos que antes, ¿no? Pero cuando hicimos todo el trabajo de ciclos hace unos 4 años, era prohibido hablar de competencias. Lo primero que decía la Secretaría de Educación es, por favor, competencias es un concepto que no se va a utilizar. O sea, se hacía, pero no podían nominarse las competencias. Porque no era un problema pedagógico, era un problema de los campos intelectuales. Pero el ejemplo es este: cuando vimos los exámenes, en Bogotá dijeron, no vamos a hacer pruebas Saber, aquí vamos a llamar unas pruebas que llaman comprender.
¿sí? Como si el cambio del nombre de la prueba cambiara la prueba. Prueba es prueba. Llámela a conocer, comprender. Prueba masiva es prueba estandarizada. Entonces, había un grupo de intelectuales de la pedagógica muy críticos de las competencias, porque veían en las competencias la erupción del imperialismo yanqui en las escuelas públicas, ¿sí? El mancillaje de la educación pública en Bogotá. Entonces, tuvo pues una cosa terrible de resistencia, pero miren lo simpático, este grupo de intelectuales que escribieron 3 tomos sobre competencias, están publicados números, despotricando las evaluaciones masivas cuando el Distrito Capital licita para contratar un equipo de intelectuales que arme las pruebas comprender. Adivinen quién gana la licitación. Este grupo de intelectuales que se oponían a las pruebas masivas. Entonces ahí todo el discurso epistemológico, digamos, se cambió, claro, es que con 3.000 millones de pesos uno cambia el discurso epistemológico. Entonces, no, el discurso sobre la pertinencia pedagógica de las competencias ha estado desvirtuado porque se convirtió en un campo de debate donde yo posiciono un concepto porque derivo de ese posicionamiento del concepto algún tipo de beneficios, como suelen pasar en los ámbitos intelectuales, ¿no? O sea, los conceptos tienen un poder de posición, ¿no? De posición frente al poder. Entonces, eso impidió durante algún tiempo que pudiéramos hacer derivaciones pedagógicas del asunto, ¿sí? O sea, meternos en serio, no por los campos judicativos o jurídicos, sino meternos por los campos pedagógicos. Entonces, la primera cosa que hay que como establecer, y es que eso fue desafortunado en el país, la forma en que se abordó el discurso de competencias, porque fue como una puja entre el Estado, una política estatal atada a la evaluación, y quienes se oponían a esa política estatal. Y eso retrasó, digamos, un poco la discusión. Y ustedes van a encontrar toda la literatura, digamos, del 2000 al 2007, 2008, es una literatura de resistencia a las competencias. Todo lo que ustedes leen de esa época es: eso no está bien, eso es malísimo, eso es perverso, eso es terrible. Por allá en el 2008, algunos empezamos a escribir cositas de decir, pero ¿por qué no miramos qué conexiones pedagógicas tiene eso, qué posibilidades hay, tal, ¿sí? Y empezó como otro tipo de discursividad respecto al ejercicio de las competencias. Bueno, ¿ahora bien? ¿Preguntas? Ok, alguna génesis del concepto también para comprender de dónde venimos o desde cuándo venimos hablando de eso. Entonces yo he ubicado al menos 3 cosas. La primera es las competencias laborales. O sea, el primer lugar donde se empieza a hablar de competencias a nivel educativo es en Inglaterra, hacia finales de los años 80. ¿Sí? Recuerden ustedes que terminada la década del 80 pasaron muchos eventos a nivel mundial, en la historia mundial, pues que cambiaron el orden político, social y económico del mundo. ¿Cuál es muy significativo? 1989. Bien, Marcela, muy bien. La caída del muro de Berlín. Y la caída del muro significó una hegemonía del sistema capitalista a nivel mundial. Y eso significó la posibilidad de que todos esos mercados europeos se expandieran hacia el oriente, hacia el antiguo bloque comunista, hacia los bloques asiáticos. China se abrió al capitalismo, un capitalismo rarísimo que tienen los chinos. O sea, ese impacto económico fue brutal. Y lo otro es venir toda la evolución tecnológica. O sea, va a empezar con fuerza todos los temas digitales, el internet, la expansión de medios masivos de comunicación. Entonces, eso generó un espacio, digamos, importantísimo de crecimiento del capitalismo. Y los ingleses se dieron cuenta que sus obreros no estaban preparados para afrontar los retos que demandaba la transformación que el mundo tuvo, esa siguiente fase del capitalismo. ¿Por qué? Porque sus operarios
estaban formados para desempeñar una función en el modelo Fabry, ¿sí? Una función. ¿Recuerdan ustedes el de Charles Chaplin de los tiempos modernos? ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? O sea, el operario hacía en la cadena de producción una cosa. En esa cadena por muchos años. Y inclusive eso estaba atado a que había posibilidades de mayor permanencia, inclusive laboral. Yo no sé, recuerden sus papás o mamás que pudieron haber trabajado en una empresa toda la vida. Mi papá, que era un mecánico, trabajaba en un taller 20 años tal vez, ¿sí? Haciendo unas funciones muy parecidas. Porque la transformación tecnológica no se daba, digamos, al ritmo pues, que tenemos hoy, o las innovaciones no eran a la velocidad que hoy tenemos. Eso no podía tener una máquina, un torno, no sé, ¿no es un torno? Donde hacemos tornillos. Pues un torno podía durar 30 años. Hoy en día, un software de eso no dura un año, ¿sí? Cuando ya está el siguiente software mucho más eficiente, más moderno. Entonces, estaban formados para cumplir una función, pero las demandas laborales requerían un sujeto flexible, capaz de leer los contextos, de desempeñar tareas distintas según demandas diferentes. Entonces, si me llegaba una máquina, yo era capaz de coger el manual, leerlo, interpretar unas gráficas, interpretar unos esquemas y traducir esto a una operación, ¿sí? Moverlo, e inclusive personalmente tener también capacidad de flexibilidad, de saber que hoy estoy aquí, mañana puede que no, ¿sí? Como unas cosas mucho más dinámicas, atadas sin duda a los ritmos que el capitalismo contemporáneo tiene. ¿Es para qué vamos a decir mentiras? Las relaciones entre educación y economía son evidentes. Ya en el año 80, 90 y pico los estados se dieron cuenta que la relación entre inversión, por ejemplo, en educación superior y crecimiento del PIB no es una relación directa. No lo pueden acusar de pragmático, de decir, capitalista, pero esas relaciones, digamos, son innegables. Claro, algunas son perversas, pero esa es la realidad, esa es la condición. No estoy legitimándola, pero sí estoy mostrándola. Y eso tiene que estar claro, porque en un proyecto como estos, en el que aspiramos a que sean mejores ciudadanos, mejores seres humanos, todo eso está muy bien, eso es lo fundamental, pero también aspiramos a que estos niños encuentren un lugar en los sistemas sociales y productivos de esta ciudad. ¿O no? Ya sea porque encontraron un trabajo, o porque organizaron algún tipo de emprendimiento, o porque encuentran un lugar productivo en la ciudad. Jesús. Se están egresando 70.000 estudiantes al año en Bogotá. De esos, el sistema terciario está subiendo 35.000. O sea que estamos teniendo 55.000 jóvenes entre 17 y 21 años cada año que no encuentran lugar en los sistemas académicos o educativos terciarios. La pregunta es: ¿cuántos de esos encuentran lugar en los espacios laborales? ¿Cuántos? Entonces, por eso un proyecto de estos, cuando nos preguntamos por las competencias, pues tenemos que mirar las implicaciones económicas. Claro que sí. Sumemos en 5 años, 35.000 por 5, 175.000. ¿Qué van a hacer 175.000 jóvenes en Bogotá? Sin universidad, sin trabajo, muchas madres adolescentes, padres adolescentes. Eso es una bomba social enorme. Bueno, pero vamos aquí a esto.
Entonces, los ingleses, como buenos capitalistas, dijeron, no, tenemos que cambiar el sistema de educación. Y empezaron a presentar unos modelos de formación de lo que llamaron en ese entonces competencias laborales. Y la competencia era un obrero capaz de un desempeño flexible, multifuncional, en distintos contextos, capaz de leer distintas situaciones, que se certificaba por temporalidades en tareas precisas, complejas y precisas. Entonces, ese modelo funcionalista de los ingleses es el que copia, por ejemplo, el SENA. Aquí en Colombia el SENAI, en Brasil, está en México que no recuerdo, y es, vamos a certificar normas de competencia. Entonces, hoy en día, en ese país nadie instala gas si no tiene certificado la norma de competencia. ¿Sí? Y esa certificación no es eterna, esa certificación es temporal. Dura 5 años, 4 años, 3 años. Y parece que hacia allá avanzan los títulos, cosa que me pone muy triste, porque quiere decir que me va a tocar volver a hacer maestría, eso me es muy aburrido. Pero parece que avanzan a que los títulos académicos también tengan temporalidad. O sea, no es doctor para toda la vida, sino que tiene una vigencia, y hay que actualizar el título. Esa dinámica de la actualización permanente, ¿sí? La necesidad de estar en un proceso de formación continua, viene desde acá. Les certifican, lo arman la competencia. Y está bien. Yo me imagino que trabajan en alturas que no estuvieran certificados en competencias. ¿Sí? O el día que nos vayamos, no sé, para Hawái, estemos en el avión y el piloto diga, señores, yo pues no sé manejar el avión, para hacer el esfuerzo, soy un gran tipo, sí, pero tengo depresión. Sí, déjeme quedar 5.000 horas de vuelta, no sé cuántas. Tiene que haber certificado su capacidad laboral de un gestor. ¿Sí? Para desempeñarse eficientemente en ese contexto. Entonces, ese es el primer contexto en el que aparece el tema de las competencias. El SENA, digamos, lo copió aquí muy bien, lo hizo muy bien, pero cuando se le pidió a las universidades que fueran a donde el SENA que les enseñaran a hacer competencias, las universidades dijeron, nanay. Y ahí hubo, digamos, una disputa muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2003, 2004, en la Javeriana, una gran reunión, entonces me dijo, no, el SENA va a ser el profesor de las universidades para que puedan diseñar sus currículos por competencias. ¡Wow! ¿Sí? Esto fue una herejía académica. Y claro, esto también genera un ambiente espantoso frente a las competencias. Es una línea laboral. Claro, una cosa es pensar en competencias laborales y otra muy distinta es pensar en competencias profesionales. Son dos cosas distintas. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Por eso el tema de discusión en la vida fortalecida es un tema apasionante. Porque ¿qué tipo de competencias nos que planteamos hacia la transición de un modelo terciario? Eso todavía no está tan definido, ¿no? Y esto es el tema de los ciclos propedéuticos, ¿no? Es un tema complejo. Uno se hace ingeniero por pedacitos, uno se hace ingeniero desde la base. Fíjense que hay programas que no han permitido ciclos propedéuticos por ninguna razón. Enfermería. O sea, uno es auxiliar de enfermería y después hace tecnólogo de enfermería y después es enfermero. Usted puede ser auxiliar de enfermería, pero si quiere estudiar enfermería profesional tiene que empezar desde el primer semestre. Hay no hay ciclos propedéuticos. Existe. ¿Sí? Porque hay unas discusiones de la formación básica de ese profesional. Entonces, hay un primer punto bien interesante a la hora de definir las competencias de los colegios. O sea, ¿cuáles son esas competencias? Y deberían ser unas que les permitan moverse en cualquiera de las decisiones. Cualquiera de las decisiones. O sea, hay que tener mucho cuidado de no restringir el marco de las competencias a las competencias del ingeniero eléctrico de la Salle. No. Por esa razón, además, nos rehusamos a trasplantar humanos.
Porque la definición de las competencias no es una cosa para chulear, una cosa muy seria. Entonces, tiene que ser unas competencias de fundamentación básica que le permitan a un estudiante escoger cualquiera de los caminos que la educación terciaria tiene. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Vamos bien. Segundo, todos los organismos multilaterales de educación, incluyendo el Banco Mundial, y tiene unos componentes educativos interesantes, empezaron a hablar de educación para la vida. Hay un texto paradigmático de la educación que se llama La educación encierra un tesoro. ¿Lo han leído? ¿Sí, Claudia? Por eso te contratamos, Claudia. El texto lo redacta una comisión que coordina un francés que se llama Jacques Delors. Jacques Delors. Y ese es un texto que deberíamos echar una revisadita a todos. Es como del año 98, tal vez. Se llama La educación encierra un tesoro. Y allí, esa comisión dice esas cosas que estoy diciendo. La necesidad de articular una educación para la vida que desarrolle unas habilidades básicas. Entonces empiezan a hablar de aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a vivir juntos. O sea, empiezan a decir, el tema de la escuela no es un tema de contenidos. El tema de la escuela es un tema de capacidades. Esas son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Eso va a ser paradigmático, ese libro de La educación encierra un tesoro. Y en América Latina va a haber una decisión de política pública de las cumbres de Estado, que van a decir, sí, vamos a empezar a cambiar los sistemas educativos, que son memorísticos, que son librescos, que son centrados en contenidos, por otra forma de sistema, solo que la forma en que empezó a operar la DIGI fue a través de la evaluación y no a través de la pedagogía. En el sentido más bien judicativo, jurídico, legal y no en el sentido más pedagógico. Pero ese fue el segundo elemento, fue todo el tema de los organismos multilaterales. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ya te conectaste? Muy bien. Se te ve en la mirada. Sí. Y esas cosas tuvieron sus desarrollos en pruebas internacionales. Es decir, si vamos a movernos hacia esos modelos de educación, tenemos que evaluar si las competencias se están desarrollando o no. Van a aparecer toda esta serie de pruebas: TIMSS, PISA, PILS, ICSS, esas de ciencias sociales. Estas son de matemáticas y ciencias naturales, con la PISA, que es de competencias básicas, que acaban de tener nuestros niños la semana pasada. Todos estos dispositivos que en Colombia se traducen en saber. Saber 11, saber 7, saber 5. O sea, toda una serie de dispositivos de evaluación que quieren medir si el desarrollo de competencias se está dando o no. Entonces, ese es un segundo bloque de la génesis del concepto de competencia. Y un tercero es el de la filosofía del lenguaje. ¿Sí? O sea, la filosofía del lenguaje venía trabajando el concepto de competencia desde el siglo XVII. Entonces el primero, no, desde antes, podría ser Aristóteles. Yo no voy a navegar. Voy a decir herejías si no me corriges. Pero Aristóteles ya había hablado de la distinción entre acto y potencia, que no es otra cosa que capacidad innata y desarrollo. O sea, ya nos había mostrado, y es una cosa muy importante del concepto de competencia, que los seres humanos tenemos unas capacidades que son innatas, propias, unas disposiciones, que en la experiencia van a tener desarrollos. O sea, se van a volver acto. La potencia se vuelve acto. Pero eso requiere eso, experiencia, recorrido. Todos los que estamos aquí, ¿quiénes tocan violín aquí? ¿Quiénes tocan violín? No se la duerman, Rafa. Pero tenemos la potencia para tocar. ¡Es!
¿Tocas violín? Claro. Estoy a esto. Estás. Pero podríamos hacerlo. Sí, podríamos hacerlo. Seguro unos más virtuosos que otros, porque hay unos talentos más predispuestos para el asunto. ¿Cuánto yo haría? Pero alguna nota aprendería a tocar. Pero todos tenemos la capacidad de hacerlo, o sea, como condición innata. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de escribir, ¿cierto? Pero no todos se vuelven grandes escritores. Depende en cómo desarrollan. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de leer, todos, pero no todos se vuelven lectores. ¿De qué depende? Del desarrollo de su capacidad. O sea, de la exposición a experiencias que desarrollen esa capacidad. Claro, y a la exposición también volitiva, ¿no? ¿Sí? A la voluntad. Yo no hubiera sido médico, pero ni a palo. No. Hay una disposición de la voluntad en ese momento. Pero capacidad sí, seguramente sí. Mi chantuca. Ana, ¿ves la necesidad? No, profe, pues que hablando de la competencia y la capacidad, pues hay una discusión bien interesante también y fuerte sobre si es mejor usar el concepto de capacidad o el de competencia, precisamente por eso. Tiene que ver más con lo que yo soy capaz de hacer y no con la competencia con lo que yo, o sea, todo el mundo tiene que saber hacer, pero hay cosas que yo no sé hacer y otros sí lo saben hacer. Eso pues viene, lo he leído de Marta Nussbaum, que es la que maneja ese concepto. Que es justamente el enfoque de capacidades. Exactamente. Sí, eso es cierto. El concepto pues que quiere decir, y no te sé porque es muy problemático. Sí, es cierto, es cierto. Pero digamos que para encontrar un horizonte común uno podría, al menos en este proyecto, entender que cuando hablemos de competencias, estamos hablando de capacidades, del desarrollo de las capacidades, que para poderse desarrollar necesitan ser expuestas, o sea, tener posibilidades de ejercicio para que se vayan desarrollando, ¿sí? Sin las posibilidades, digamos, de la experiencia en el desarrollo de la capacidad, pues no vamos a poder crecer, evolucionar, madurar, ¿sí? En ese sentido, las competencias no se enseñan, se desarrollan. Entonces uno no hablaría de la enseñanza de las competencias, sino del desarrollo de las competencias o del desarrollo de las capacidades. ¿Qué entendería uno que esas capacidades tienen cuerpos conceptuales, conjuntos de habilidades, núcleos valorativos, núcleos axiológicos, y que esa, digamos, compleja interrelación de esos cuerpos conceptuales, de esas habilidades y de esos cuerpos de valor, esos cuerpos axiológicos, constituyen esas capacidades libres, ¿sí? Que se van desarrollando. Mi querida Diana. Un núcleo de valores. Sí, es mañas de los profesores de decir palabras raras. Un núcleo de valores. Bueno, ¿listo? Dale, Anabela, dale. No, pero es que se alarga la discusión. Pues, digamos, nosotros formulamos una competencia. Digamos, redactamos una competencia. Que el niño tiene que. No, pero vamos a ponerla de manera que no. Ya, digamos, ya están en el colegio y tenemos que lograr que ellos desarrollen cierta serie de competencias. Desde el concepto de competencias que estamos trabajando aquí es bien difícil si lo miro por el lado del enfoque de capacidades de Marta Nussbaum. O sea, tiene que ver con muchas otras variables que nosotros no podemos controlar. Digo, como padres o como profesores, por ejemplo, la parte de los insumos mínimos que debe tener una persona para poder desarrollar una competencia. Por eso. Alimentación,
Por eso, mi querida Anabela, hay que dar el salto de la filosofía a la pedagogía. Para que sea posible. Pero en esa discusión, ¿cuál sería? Porque digamos que... No, porque digamos que hay unas condiciones muy reales, biológicas, que no se tienen en cuenta cuando se discute pedagógicamente. Que al momento de llegar a la práctica del niño, y vamos al estudiante directo, se tiene que garantizar para que todo este discurso pedagógico y ese discurso filosófico tenga sentido, si no, pues ninguno de los dos discursos tiene sentido en una realidad palpable. Sí, sí, pero no como condición sine qua non, es decir, yo no creo que sea una cosa de requisito previo. ¿Sí me van a entender? No. O si no sería, es decir, o sea, si el niño no desayuna no puede aprender, sí, eso es cierto, pero si esas condiciones sine qua non, entonces estamos negando la posibilidad de aprender. Sí, sí, no, ¿verdad? Pero es que si el niño no tiene computador que ni biblioteca en la casa, ni para qué le vamos a enseñar inglés, porque para qué. ¿Sí? Que también sería una concepción muy platónica, Anabela, de pensar que existe una educación para almas de bronce, otra educación para almas de plata y otra educación para almas de oro. Y que entonces a los pobres hay que darles una educación que les permita subsistir como pobres. ¿Sí? Pues porque como nacieron saladitos, pobres, ustedes van a enseñarle como cositas, ¿no? Como vender chicles en los buses, ¿sí? No. Porque también puede ser muy discriminatorio el asunto. Pero no podría ir al salto no de hacer una educación determinada por el contexto, sino dar el salto hacia cómo yo puedo llevar a ese contexto que tenga, digamos, mi educación full. Digamos, si la educación es full y la full significaría este ciclo de requisitos, yo no voy a hacer una educación para pobres, yo tengo que llevar a los pobres a que lleguen acá. Ese es el reto. ¿Y qué genero yo para que ellos lleguen acá? Ese es el reto, clarísimo. Ese es el reto. Ese es el reto. Bueno. Ya puedes salir. Ya terminé. Muy bien. Entonces, en la filosofía del lenguaje, Aristóteles, pero no podía dar un salto en siglos e irse a Humboldt, que empezó a pensar, aquí estamos los lingüistas, todos me van a ayudar, que empezó a pensar cómo es que los seres humanos aprenden a hablar. Y que para la estructura cognitiva del lenguaje, para Humboldt era muy importante, porque estaba ayudando a formar el concepto de nación, ¿no? Y el concepto de lengua en la nación moderna es fundamental. La unidad en el lenguaje, como la unidad en la moneda, como la unidad en la religión. Entonces, se pregunta, ¿cómo hacer para la apropiación del lenguaje en un país como Alemania, donde se hablaban, no sé, de 30 dialectos? Necesitamos que todos hablen alemán, al menos, es como para que tengamos una identidad común en la lengua. Entonces, esas preguntas empiezan a construir un cuerpo conceptual y debe haber alguna estructura cognitiva universal, ¿cierto?, que permita un chip con el que nacemos, que permite a través de una cantidad limitada de elementos posibilitar un despliegue ilimitado de posibilidades. Y a eso es una llamarlo competencia. Eso lo va a tomar Chomsky más adelante, ahorita en el siglo XX, y va a hacer la diferencia entre competencia y competence and performance, ¿no? Y desempeño. O sea, la competencia es la capacidad innata que tenemos en el lenguaje, ¿no? Unos elementos que son finitos. No sé, para construir el español, ¿cuántos signos alfabéticos son? 28. 28. Sí. Pero las posibilidades de construcción del lenguaje con esos 28 signos son infinitas. O
sea, los performance que da esa capacidad que el ser humano tiene son ilimitados. En el lenguaje, en la música, en todas las posibilidades humanas, somos ilimitados. En el crecimiento del despliegue. Pero va a venir el otro, que es el señor Heinz, que le va a decir a Chomsky si está muy bien el asunto, pero pilas, que para que pueda haber desempeños, performance, esa mente tiene que estar situada, o tiene que tenerse, lo que dice Anthony, esa mente está situada en un contexto sociocultural. O sea, si la mente no está, o si no somos conscientes de la ubicación de la mente en contextos socioculturales, pues no va a haber desempeños. O sea, no va a haber el despliegue de esos desempeños. O sea, la mente está situada en contextos sociales, culturales, históricos, que son los que permiten que haya o no haya. Vienen todas esas estudios de los socioculturales, Bárbara Rogoff en Estados Unidos, aquí Tomás Carrasquí, son investigaciones con niños en la calle, en la construcción, por ejemplo, del concepto de divisibilidad. Entonces, si Carlos, Dana, Anabela y yo somos de un mismo parche y nos robamos 100.000 pesos, los tres sabemos, por la mente situada en el contexto, que debemos partir los 100.000 pesos en 3 partes iguales. Y lo hacemos. Lo hacemos. O sea, mi mente en el contexto me enseña el concepto. Ponga usted un niño de quinto primaria que divida 100.000 entre 3 por el algoritmo. ¿Se saca uno? Porque estamos obsesionados con el algoritmo, no con el concepto. O sea, no con la capacidad asociada al concepto de dividir. Entonces, Carlos lo recibe en la universidad y no saben dividir. O sea, no es que no sepan el algoritmo, es que no tienen la noción. Cuando les pueden dividir números, les dan números más grandes. ¿Sí? O sea, ¿dónde está la noción de división? Ese es el grave problema. ¿Sí? Porque la escuela se encierra y obvia el contexto. Entonces, todos son aprendizajes. Miren, por ejemplo, una de las actividades más utilizadas en la universidad, bueno, en los estudios también, que es la exposición, que obedece a una lógica de los contenidos, ¿no? Hechos conceptos. Entonces yo cojo un libro y lo divido en 14 sesiones, en 14 capítulos, y a cada grupo le doy un capítulo. ¿Para qué? Para cubrir un contenido. Y los estudiantes, los que tienen buena memoria, se aprenden esa vaina como locos y lo recitan. Sí, si uno le pregunta, pero bueno, chino, ¿usted qué quiso decir con eso? Ahí en el libro decía. ¿Sí? Y esas prácticas se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, porque estamos obsesionados con que hay que cubrir de contenidos las clases, sin que haya ninguna exposición de la mente en un contexto situado. O sea, la escuela es una vaina, inclusive arquitectónicamente aísla, ¿no? O sea, entrar en un colegio distrital, o sea, entrar, traspasar los límites del colegio, eso es una vaina, pues, y está adentro, ya estando uno adentro, esa es una otra cosa, pero en los contextos culturales no permean la escuela para que esta mente tenga sustrato donde crecer, donde desarrollarse. Sí, que esa, digamos, esa estructura de la obsesión por el contenido se aprecia en estos momentos en Bogotá, que por el afán de cumplir con un programa académico, por ejemplo, no se permite que los docentes vengan a capacitarse y a perder sus competencias pedagógicas. Hay que cumplir con eso, hay que reconocer y demás. No es el desarrollo de las capacidades, no del contenido, sino del contenido. Y sobre la misma política estamos tratando. Sí, la misma formación de los profesores, ¿no? Nuestras maestrías en educación son terriblemente conceptuales. El primer módulo de una maestría en educación en ese país, el primer seminario, imparentablemente es un seminario de epistemología.
y lo dicta un filósofo. No. ¿No? ¿Aquí no? Bueno. No, no digo nada con el filósofo, pero llega el filósofo, se pega a sus oyes, ¿sí? Si es Foucaultiano, peor, o sea. Y el profes que llegan, no sé, de distintas áreas, esas vainas le parece que eso que el profesor está hablando es coreano, ¿sí? Pero es muy importante en la maestría que tengan un módulo epistemológico, ¿sí? Es fundamental. Sin que eso tenga ninguna conexión con su quehacer cotidiano. Después, cuando vaya a las 7 de la mañana, el profe va a hacer lo mismo que ha hecho toda su vida. Entonces, reproducimos los esquemas de contenidos, de conceptos, sin que la mente esté expuesta, sin que la mente esté situada culturalmente. Bueno, entonces, cuando les dije que el ICFES contrató a un grupo de intelectuales colombianos para conceptualizar la competencia, y claro, era una intencionalidad justificatoria de las pruebas de Estado, hicieron unos trabajos muy interesantes y aplicaron unas nociones que hasta el día de hoy siguen siendo para nosotros muy significativas, muy importantes. Les voy a traer algunos. Entonces, esta de Carlos Augusto Hernández, de la Nacional, dice: la competencia es un saber que es como la noción que más se difundió, ¿no? Es un saber hacer o conocimiento implícito en un campo actual humano, una acción situada que se define en relación con determinados instrumentos medidores. Y claro, esto es toda la psicología cultural de la que estaba hablando de Heine, ¿sí? Entonces, no separa la mente del contexto cultural, enfatiza las herramientas culturales que sirven como instrumentos mediadores, explicita el carácter situado de las competencias generales. Entonces, creo que esa idea es fundamental. O sea, la mente desarrollará sus capacidades en la medida en que esa mente está situada en esos contextos. El divorcio entre mente y contexto, pues, es una cosa muy compleja. No, muy compleja no, muy dramática, muy terrible. Este señor Ginás, gran científico colombiano, dice lo mismo en otras palabras. Él habla de contexto y contenido. Dice que la escuela está llena de contenidos, pero vacía de contextos. Entonces nos hacen aprender cuáles son los ríos de la vertiente del Orinoco, pero nunca cuál es la relación de la competencia ligado a ciertas realizaciones o desempeños que van más allá de la memorización de la rutina, un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo. Y aquí va a introducir una cosa interesante, es, miren, la competencia es un proceso en el largo plazo. En ese sentido, las competencias no son evaluables. Por lo menos no son evaluables en las medidas temporales de la evaluación como la tenemos en las instituciones educativas. ¿Sí? Hemos querido hacer un proceso más largo, ¿no? Por ciclos de 2, de 3 años, para mirar procesos de desarrollo un poco más amplios. En la universidad es imposible, en 16 semanas usted que evalúa. Pero uno no evalúa las competencias, uno evalúa los desempeños. Y sobre desempeño sí puedo establecer criterios, indicadores, mediciones. Es sobre el desempeño que es la evaluación, no sobre la competencia. Inclusive las pruebas masivas evalúan ciertos desempeños en lectura, en escritura y en comprensión lectora o en pensamiento matemático, ¿sí? Fíjense que llegamos ya finalmente, inclusive en el Saber Pro, a unas pruebas genéricas. Hace unos 5 años teníamos pruebas de Saber Pro por profesión. Es la de los médicos, hoy estamos evaluando pruebas genéricas, competencias ciudadanas, inglés, lectura crítica, los cuerpos de competencias generales. A ese consenso llegó pues Elías. Pero esas pruebas, claro, están midiendo procesos casi que finales, ¿no? 11, Saber Pro, pero en todo el proceso, digamos, del desarrollo, lo que se hace es la evaluación del desempeño en relación con un desempeño que debería desarrollar las competencias. Y también hay que tener cuidado a la hora de plantear
los sílabos, los microcurrículos, qué es lo que se quiere evaluar en esas temporalidades semestrales, tal como quedaron fijadas en la mayoría de las medidas curriculares que hicimos. Son semestrales. Pues porque es más fácil para la certificación de los créditos, porque está condicionada al ritmo universitario, porque es más fácil la medición por todas las facilidades administrativas. Pero hay que ser muy cuidadosos con los sistemas de evaluación. ¿Qué es lo que va a evaluar esa máquina? ¿Qué es lo que se evalúa en eso? ¿Qué tipo de desempeño que quiere evaluarse? ¿Sí? Okay. Una pregunta. Sí. Yo igual como Diana soy bastante ignorante en el tema. Pero ahorita que estabas hablando de que si no se evalúan las competencias, sino que se hace una evaluación a través de los contenidos, perdón, a través del desempeño. Es fácil de diferenciar en este ejercicio competencias y desempeño. O sea, ¿hay una diferencia natural en eso o se tiende a confundir el desempeño con el contenido? Con la competencia. No, la competencia con capacidad de leer y escribir es una competencia. Y sería el desempeño. Eso es una cosa enorme. Eso tiene que segmentarse procesualmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es decodificar? ¿Qué es lectura con sentido? ¿Qué es? Sí, entonces se va haciendo las secuencias de los desarrollos de los desempeños. Y eso van asociados a temporalidades. ¿Qué puedo hacer en un mes? ¿Qué puedo hacer en 3 meses? ¿Qué tipo de actividades están asociadas a que eso sea posible? Y aquí hay una cosa muy importante, ya que antes me lo menciona, y lo vamos a ver ahora cuando veamos unas cosas de planeación de clase, de los elementos de la planeación de clase. Si estamos hablando de competencias, tiene que haber una apuesta muy clara, porque el que hace en el aula es el estudiante, no el profesor. O sea, el profesor tiene que prever toda la condición previa, pero la actividad del salón es el estudiante. Inclusive la planeación debe hacerse en función de lo que el estudiante hace. El estudiante lee, escribe, traduce, reseña, subraya, actúa, construye. ¿Sí? ¿Qué es lo que el estudiante va a hacer? ¿Qué es lo que el estudiante hace? Hace poquito terminamos una investigación aquí de prácticas en la universidad. ¿Y saben qué es lo que más hace un estudiante en la universidad? ¿Qué se imagina? Escuchar. Escuchar. Sobre todo que muchos, como estoy haciendo yo hoy, son profesores karaoke, ¿no? Entonces la actividad del estudiante es escuchar. Y eso puede desarrollar algunas competencias, sí, la de escuchar, pero... ¿Y eso? Porque si el profesor es bien aburridor, ¿sí? De los que se sienta con un libro y lee. ¿No les tocó a ustedes eso? A mí sí, varios. Llegaban, se sentaban, sacaban el libro y leían 2 horas. Yo lo seguía leyendo. Claro, en un seminario de filosofía sobre Habermas, pues no hay de otra. ¿Sí? Usted se sienta y lee Habermas, porque esa es la competencia. Más para entender de mal toca sentarse y leer. Pero esa es la competencia del filósofo. El filósofo se sienta a leer. A veces sí. Y así. Pero digamos, su insumo fundamental es. Pero no sé, un administrador de empresas. Aquí te voy a hacer, escúchame y te voy a hacer bien emprendedora. ¿Sí? Escúchame todo lo que voy a hacer. Un veterinario. Venga, le muestro cómo es un bisturí. Este es un perro, ¿lo ves? ¿Sí me voy a entender? Ok. Con todo lo que hablamos, pues. Entonces, con esto ya queda cubierto cómo se redactan las competencias. ¿Todo hay dudas sobre eso? ¿Listo? Cubierto
estudiante, para que el estudiante pueda pues, poder elegir el abanico de posibilidades que tiene. Sobre todo por lo que empezamos a ver en las aulas, hay unas competencias como maltrataron, por ejemplo, con todo respeto, a Carolina Casucho, donde le decían que el área de humanidades no sirve para nada como ejemplo. Eso no fortalece. Muy bien. ¿Cierto, Carlos? Me puse muy curiosa. Ah, sí. No me lo imagino. ¿Cómo lograr desde nosotros un... O sea, yo sé que no queremos formar a pequeños ingenieros, a pequeños biólogos, sino formar jóvenes que tengan esa capacidad para poder desarrollarse en lo que viene, nos decida, porque la universidad tampoco es la solución ni es la panacea que les han vendido y de pronto algunos intentan decir, ¿sí? Porque no es verdad. Entonces, ¿cómo no caer en ese...? Es que yo quisiera pensar, María Paula, que los énfasis son contextos de aplicación. Pero ahí es donde... ¿Cómo es la pregunta? O sea, los énfasis no son contenidos. Por eso el tema, por ejemplo, de lenguas y humanidades es apasionante. Porque ¿qué es lo que queremos en últimas con el desarrollo de la segunda lengua? O sea, que tengan posibilidades de uso de la lengua. ¿Sí? Entonces, son contextos de aplicación. Voy a decirlo así más fuerte. Yo creo que son pretextos. O sea, los contenidos son pretextos. ¿Sí? Sandra. A mí me surge, digamos, una inquietud que he tenido durante toda la charla y es, digamos que las competencias cuando lo que hacen es estandarizar, un poco lo que hacen es estandarizar, eso como dialoga con la diversidad misma, ¿no? Porque hay como toda una idea de la estandarización, por un lado, pero hay todo un impulso político, jurídico y pedagógico por el otro, de atención a la diversidad dentro de la estandarización misma. Entonces, cuando dices que el énfasis es el contexto, también me surge la pregunta en esa misma línea de cómo se homologa de un contexto al otro contexto. Si hay un contexto universitario y hay un contexto escolar, hay una transición de un contexto al otro. La homologación, de alguna manera, está en la lógica de la estandarización. Sí. Entonces, si estamos hablando de contextos y no de contenidos, ¿cómo fluiría esa homologación? Yo lo entiendo de esta manera y me parece clave que podamos discutirlo. O sea, si entendemos que la competencia es una capacidad innata que se desarrolla, quiere decir que la competencia va desarrollando. ¿Sí ven? ¿Sí se ven con ustedes? ¿Sí? ¿No? Va desplegando como unos niveles de evolución, ¿sí? Que de hecho están. Los expertos pedagógicos de competencia hablan, por ejemplo, de los niveles ingenuos, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Naive. Qué pena, Marcela. Ingenuo. Entonces, todos tenemos saberes ingenuos frente a algunas cosas. ¿Sí? Que es con todo el cariño que les tenemos a los taxistas, el saber del taxista. ¿Sí? Giovanni se sube. Y entonces Giovanni le pregunta, señor, ¿usted qué piensa de la robótica? Y dice, no, la robótica es una ciencia, ¿verdad? ¿Sí? Y se baja y se sube Anabela y dice, señor, ¿y usted ha ido a Heidegger? Sí, claro, no voy a ir en el valle. Sí,